Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal, Darchikenocho, y a este vídeo especial de Genshin Impact en el que por fin he sacado tiempo, por una vez, y vamos a jugar la historia principal del juego. Esta misión, la Grulla regresa con el Viento, intermedio acto 1, el ascenso de la cámara de Jade. Ya era hora, por fin. Esta es la historia principal, ¿vale? Ojo, principal. Repito, principal, Ojo, sigamos al lío. A ver. Que no es un evento, ni una misión legendaria, no. Historia principal en el que se va a ver otro lado de la cámara de Jade o algo de eso, creo que era. ¿Dónde está la isla esa que está por ahí en el cielo? No sé cuándo está, pero por ahí anda. Pero bueno, vamos allá, al lío. A ver de qué va esta historia principal, porque bueno, es la historia principal donde nos van a dejar manejar a Senge, el personaje este nuevo, ya sabéis. Y bueno, tiene que ver con Ningguang, etcétera, etcétera, y con Liu en general, así que a ver de qué va. A ver, chicos. I am, in fact. We built the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Voy a ir pasando lo más rápido que pueda, ¿vale? Para que no sea muy largo esto, porque ya sabéis, estos capítulos duran, o sea, estas partes de la historia o las misiones legendarias también suelen durar una hora, ¿vale? Entonces voy a intentar darle rápido para, pues, que no sea tan largo, tío. Y aún así seguramente llegamos a la hora, ya veréis. Os aviso de ya, este vídeo va a durar mínimo una hora, Nevertheless, I do have a few matters I should. The building site has been chosen, and most of the materials have. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. Only sufficiently large pieces of plastrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as bueno, esto es un poco bastante chapa, ¿vale? Está explicando un poco cómo funciona el mecanismo para que la isla funcione en el aire, todo ese rollo, para poder reconstruirla, pero vamos. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of, but if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next. Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is. Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings of. Vale, parece que es una especie de carrera, ¿no? Por el premio. Todos quieren sacar tajada, ¿no? Move quickly, or this opportunity will be. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge. So you heard my announcement, did you? What do you think? ¿De verdad puedo preguntar cualquier cosa? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Ahora le pregunta, ¿qué tipo de ropa interior usas? ¿Te imaginas? Y tú, hostia, no me lo esperaba. Quizá pueda preguntar sobre mi hermana, piensa él, ¿no? Of course. But how much information I share with you will depend. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site and remember. This is a race against the clock. A rare opportunity presents itself. Vale, como decía, es una carrera, vamos. Ningguang seems super busy. Come on, we better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look, it seems like there's something kind of. Ma'am. Vaya, mira, ahí está nuestro personaje nuevo. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I. No, I don't need it. Don't be like that. Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Nada bueno va a salir de eso,
Bueno, tenemos que ir a buscar información de este personaje. Bueno, ahí empieza la misión legendaria. La Grulla Regresa con el Viento. Did you hear that? Al lío. They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Hombre, la verdad es que la vieja de la tetera que está por aquí cerca, aquí, podría tener esa información. Pero bueno, ok. Teniendo en cuenta que la lleva más años viva, ¿no? Not ¿Qué? here. Bueno, uno de los que más años lleva, a menos que sea la más vieja. Esa te ha visto mucho mundo y puede saber dónde están los materiales que necesitamos, o al menos qué son. Pero bueno. Well, will you look at... Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you... Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something... So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let... I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so Me easy gusta la to voz de forget. esta mujer. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and Estoy handing it intentando over. robarle. Nobody get... I won't. No more excuses! Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of... Then Shinyu at kiosk, then Wan Min restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich... Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... Boss, I'm telling you, something's not right. Va a dar una paliza. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. Hemos llamado a los guardias, ¿no? Mira. Hemos llamado a los guardias, rollo. Mira, que esta gente está intentando robar a esa chavala. De hecho, esos tipos están haciendo negocios a la fuerza. Oh, you again. Y yo soy el héroe de Liu, o sea que esta gente me tienen en alta estima. Así que lo que yo diga es va al cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own... Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with... No, don't be angry, sir. Te pillaron. La jornada se lleva a los delincuentes que acosaban a la mujer de cabello blanca. Blanca, no blanco. ¿Estás bien? Shenhe, Shenha. Vaya, así se pronuncia su nombre. Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is... well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Paimon se llama Paimon. Wow, nunca lo hubiera deducido. Por cierto, aquí que se ve bien en esta imagen, es un dato un poco en plan, pero bueno, que sepáis que este personaje, de todas las mujeres del juego, ¿no? Que hay de personaje jugable, es la que tiene más pechos, ¿vale? Es una información un poco razonable, pero bueno, ahí está, ¿vale? No es que quiera hacer esto, pero lo leí el otro día y me hizo gracia y aquí se ve claro, así que yo creo que sí, ¿vale? Vamos allá. I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse this. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times. You can't do that. That's way too right. This is Liyue Harbor. Por poco lo mata, menos mal que hemos traído la armada. Laws? ¿No has oído hablar de las leyes? No. Apparently not. Really? So, Oh, me pareció ir algo extraño. That would be my stomach growling. I haven't... she's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this, and then of course you're still hungry. So? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Pero todas esas son hierbas medicinales. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. But after all, you can't work on an empty stomach. Venga, vamos a llevarlo a la farmacia. Estamos ahí arriba, ¿no? Por esta escalera, sí. Do you think Shenhe might be an adeptus? Puede ser. O por lo menos la discípula de uno. Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to
adeptess work here? If she is an adeptess, that would explain everything. Where does she fit in with the other adepti, though? I'm super curious. Bueno, nos vamos a enterar. Hola. A ver. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought... Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Es todo lo que hay en la tienda y se lo va a comer como si nada, ¿verdad? Thank you. She's really eating. Está flipando todo el mundo. Mientras todos observan atónitos, se come toda la hierba. My hunger has now abated. Thank you. ¿Están ricas? Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. So, how Eso digo yo, entonces ¿por qué lo comes? and barely touch the rest? If Paimon had enough, Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious. But should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle. Comida humana, o sea que ya está diciendo que no es una humana. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right. Paimon almost forgot. We came out to take part in and now we're probably super behind because we've been held up for. I see. I heard something about the contest. Yep. You get to ask Ningguang, and were you interested in the contest too, Shin? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of... However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Wow. You really don't, but having an adeptus help out will make things a whole lot easier. Hombre, claro, visto de esa manera sí. Entonces, unamos fuerzas. Then let's not delay. Great! Paimon bets this is... I am not sure whether or to what extent this plan... We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Qué exagera es, tío, esta tía muy basta, ¿eh? O sea, matamos a todos los que compiten y solo quedamos nosotros como competidores, así que ganamos seguro, ¿no? Qué basta es. Se le va. Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one... Look, we want to win this Sunset Vermilionite, Wonder Course, and Adepti... I was wondering who I could hear arguing over there. So... Bueno, por cierto, este hombre, Baizu, se supone que lo va... No, o sea, van a venir como personaje jugable cuando entre la siguiente ciudad. O sea, Sumeru. O sea, la 3.0 sería, que es cuando viene, creo. Así que este personaje es un personaje jugable, ¿eh? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so... Huh? How come Lady Ningguang... I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to... Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain... As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce. Pues venga. You're quite welcome. Good luck to you all. Pues vamos a buscar a esta gente a ver si me dice dónde está el material. Vuelvo a decir, este tío es un personaje jugable, ¿vale? ¿Cuándo lo van a meter? Cuando venga Sumeru, que es la siguiente ciudad, ¿vale? Después de Inazuma, en la 2. O sea, la 3.0. Supuestamente, según se han filtrado los códigos de... O sea, los leakers y tal, la 2.0, digamos, ¿no? Esta versión va a llegar hasta la 2.8. Estamos a la 2.4. Pues tienen que salir 4 actualizaciones más y saldría la 3.0, ¿vale? O sea, hasta la 2.8 y la siguiente sería 3.0. Que, si contamos las semanas, ¿no? De cada vez que viene una actualización, cuadraría con el 3 de agosto, ¿vale? De este año. Así que el 3 de agosto de este año vendría la siguiente ciudad, Sumeru, ¿vale? La siguiente zona. Pero bueno, ya digo, esto es un poco en plan, pues,
filtración, entre comillas. Pero ya sabéis que las filtraciones hay que cogerla, pues, digamos que de puntillas, ¿vale? No hay que hacerle mucho caso. Pero puede ser que sí, puede ser que no. Así que no le hagáis mucho caso de momento, pero es bastante probable, ¿eh? Porque son filtraciones de gente que ha filtrado cosas que sí que han pasado. Entonces es bastante probable que sí que sea así. Pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento, ¿no? De momento quedan como 8 meses por delante. O 7, así que... Ah, ¿tú también te vienes? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been complete. Your father gave me specific instructions to ask you to stay. I see. Have someone sort the orders by type for now. Oh, how wonderful. Thank you, Master. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll just... Understood, Master Xingqiu. Then I will... I wasn't counting on finding you here today. What's going on? Xingqiu, have you ever heard of... Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Pues sí. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite. But we are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. And a lot of interested parties have already... At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing 500 millones, claro que sí. 500 million? Es demasiado. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly But without any... Don't panic. I don't suppose you ever heard... Who? Yo tampoco sé quién es. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper. But if I am not mistaken... Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about... According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures. Among which, after Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after... That's great! But is it really wouldn't it be a little, you know... You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this... Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Creo que lo conoció, ¿eh? Just a rumor I heard out in the mountains. Ah, no. All right, then. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. Okay, we will be. Un dominio, ¿no? Tiene pinta que va a ser un dominio. Si no recuerdo mal, Senge, o Senge, como se llama esta tía, es la tía, o sea, familia del tío este de la espada de hielo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Supongo que saldrá ahora aquí en la historia esta. ¿Cómo se llama este hombre, tío? No me acuerdo. ¿Dónde estás? De este hombre. Este de aquí. Se supone que es su tía, de familia, ¿eh? No de una tía cualquiera, sino su tía real, ¿no? La hermana de su madre, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Supongo que saldrá ahora aquí, según avancemos en la historia. Esta. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. A ver, esto es un dominio, como la casa de grande, mejor lo que queráis, vamos. Pues ha dicho que hay trampas y tal, así que tiene que ser un dominio, ¿no? Como digo yo, no sé. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Oh, vaya, con sus poderes lo hemos visto, ¿no? ¿Ha hecho de noche y lloviendo? This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it... Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Celia over there? Vale, hay que seguir al Selly, ¿no? Ok. Hola, Selly. ¿Dónde te quieres que vaya, tío? Qué recuerdos. Un Selly celeste, ¿eh? Hacía tiempo no seguía uno de estos. Pues ya los hice todos. Los últimos que he seguido han sido lilas.
Que son de la zona esta, ¿no? De Inazuma. Vaya, hombre, por aquí, justo en la cascada, no me digas. The Sealy got to here and then disappeared. Should we go over and take a look? Vale, es un dominio, ¿no? Como obviamente. Vamos allá. Pues un dominio, chicos. Vamos allá a empezar. ¿Me dejarán usar a Senhe? Supongo que sí, ¿no? Pero vamos, que sinceramente cuando lo probé no me hizo mucha ilusión. O sea, no está mal, pero muy lenta atacando. Were we at a waterfall just now? How did we... Oh, so many clouds. It didn't... I believe this is the abode of that. With any luck, the sunset Vermilion Night will look... Really? Let Paimon see. Huh? Isn't... Look, it's gone and snuck beneath... And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? ¿Qué piensan, Senhe? These are not real clouds. They are the product of an adepti art used... If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the... All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we... Bueno, un dominio como tal, pero con puzzle, ¿no? Ok, hay que ir para allá a 3 sitios. Hay que romper el mecanismo. En teoría. La pregunta es cómo llegamos a los sitios. Porque esto dice que por aquí puedes... Hay camino, pero yo no lo veo. Intento mirar si por aquí puedo ir y hay algún cofre o algo. O algún camino secreto. Como por aquí. ¿Puedo saltar? Sí. No sé, digo, no había un cofre o algo aquí. Por el caminito que había. Pero... Vale, pues en teoría tenemos que ir a los sitios. Allí hay en medio un cofre o algo. Vale, supongo que el primer sitio a ir es este. Porque nos están marcando aquí las luces estas, ¿no? Supongo. Efectivamente, hay que ir de luz a luz, ¿no? Sí, vale. Hay que seguir esto, ¿eh? Porque si no te caes al vacío, supongo. Te llevaré un orden, supongo. Hola, mira, llevo a esta mujer, por cierto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hasta luego! No sé si está vivo o está muerto el que ha caído ahí. Ay, mira, esta mujer que lleva el escudo. Es que los mato antes, chicos. Que sí, que sé que está muy bien, ya digo, pero... Oye, si dejas de quedarte atascado lo más tonto... ¿Tú qué te crees? ¿Que porque estés ahí no te voy a dar un flechazo en la frente o qué? Ah, hasta luego, campeón. ¿Está muerto? No, está ahí. ¡Te mueras, pesado! Pesados, sois unos pesados. Vale, aquí hay una piedra de esta que hay que romper, supongo. Para variar. Y hay que activar esto de aquí. Vale. Hay que ir allí, ¿cómo? Pues, volando. Ok, está la siguiente. ¿Tiene bichos aquí o qué? Qué raro. La activamos también. ¿Y ahora qué? Para acá. Me gustan nada estas piedras porque se van poniendo y quitando. ¿Veis? ¡Uy, Dios! Me cago en la leche, me he caído más tonto. Dime que llegas ahí, por favor. Ah, vale. Menos mal que hay suelo. Menos mal. Venga, va. Bueno, como decía, no me gustan estas piedras, pues es un puto coñazo. Ahora que te despistas, pues te caes, como me ha pasado antes. ¿Y de aquí a dónde voy? Buena pregunta. Ah, es para llegar ahí enfrente, ¿no? De sobra. Vale. Bueno, es un dominio que, bueno, es un poco distinto a los demás, pero bueno, está gracioso. Tampoco que sea gran cosa. Es un puzzle. Bueno, un mini puzzle, ¿no? Digamos. ¡Oh, Dios mío! Se ha quitado del medio. ¡Slimos! ¡Qué miedo me dais, Slimer! Necesito que te mueras, hazme un favor. Vale, supongo que desde aquí puedo ir en línea recta allí, ¿no? O necesito coger el viento. ¿Me la juego? Vale. Oh, vaya.
Sé que está el personaje nuevo, chicos, pero Eula voy más rápido, sinceramente. No tengo ganas de estar media hora pegando con Senji. Venga. Cuidado con la explosión. Vale, ya. Cuidado. Ahora. Sois muy malos. ¿Qué me van a salir? ¿Todos los tipos de slime o qué? No. Esta oportunidad de romper el mecanismo, ¿no? Ah, vale, que hay que pegarlo, ¿no? Okay. ¿Lo rompes? Gracias. ¡Hala! Vale, hemos quitado... Supongo que si no te pones las alas te matas fijo, ¿no? Ay, por Dios. Hay un robot. A ver si podemos intentar que no se despierte hasta el final. O sea, nos quedamos pegaditos aquí en este lado para intentar no despertar a ese robot para que no dé por culo. Creo que es la mejor opción que tenemos ahora mismo aquí. Qué falso eres. Me has dado sin estar delante, tío. Qué falso eres, tío. Pero falso. Sí, le he metido el ataque tocho, aunque no sirve de mucho por lo que veo, pero bueno. Oye, ¿te curas o qué? Gracias. Sí, hombre, casi te sale, casi. Cuidado, cuidado. Ahora. Venga, allá que lo llevas, porque siempre. No creo que tarde mucho en matarlo ahora mismo con este ataque que llevo puesto ahora. Siempre casi. Que no, que no. Oh, me ha pillado. Qué falso eres, tío. Atacas para donde no estoy yo y me das, tío. Una cosa de esa... Bueno, una de las cosas que es odio de este juego son las hitbox, tío. Que muchas veces los enemigos atacan donde tú no estás y te dan porque sí, ¿sabes? Me toca la moral siempre. ¿Ese robot no se levanta al final o qué? Está poniendo los nervios. Ah, pues no. Pues mejor, que te diga. O lo mismo es porque no me ha acercado, tal puede ser. O tiene que ver ahora con lo que... Ah, vale, va a tener el núcleo ese. No, se va a levantar. Bueno, es un robot normal, ¿no? Creo. Oh. Bueno, no me dejaban ponerme las alas, lo he intentado. He visto el cofre de refilón este, ¿eh? Lo he visto de refilón, no sé ni cómo lo he visto, porque estaba mirando el robot, digo, no se levantará, ¿no? Y luego me he fijado que digo, hay algo raro aquí, y era el cofre, tío, que es que es del mismo color prácticamente que el fondo, ¿sabes? Lo he visto de milagro, vamos, de refilón, chaval. Ok, qué fuerte. Mira, láseres. Hay que esquivar esto, supongo. Échame caso. Ajá. Vale, hay que hacer un puzzle con piedras que se mueven o qué. Pongo esto para allá, sí, pero claro, se mueve para allá. ¿Me interesa o no me interesa? Es la pregunta del millón. Vale, ya no se puede mover más esto. La piedra no se mueve. La piedra se mueve. Mira bien. Sin quererlo lo he encontrado. Ya no se mueve. Ah, vale, pues entonces esto es para coger el puzzle este. Para este no sí que se mueve. ¿He encontrado la salida? Ah, pues sí, mira, ahí es. Espérate, entonces por el otro lado. Una pregunta tonta. Se supone que esta, ¿qué? Es que por ahí hay algo, ¿no? Ah, pero es una zona sin... ¿Supongo que para acá? No. ¿Y para acá? Sí.
A ver por si aquí hay un cofre o algo. Mira, ¿veis? Me lo he imaginado, ¿eh? Bueno, me están dando cosillas, yo qué sé. No me están dando protogemas por desgracia, pero bueno, me están dando cosas. A ver. Vamos a ver cómo acaba esto. Y esto es el principio, es el primero de los 3 objetos que necesitamos, ¿eh? Todavía queda un montón. Venga, salgan los enemigos. Siempre estáis vosotros ahí dando por culo, me voy a acercar yo, claro. Vamos a matar a los slimes. Para que no molesten. Te has mojado y te has congelado. Te vas a congelar todo, lo sabes. ¡Hala! Hasta luego. Siguiente grupo. No voy a caer otra vez en lo de hacer esto, el ataque tocho, para que no te quite vida suficiente, ¿eh? Vale, se viene de venir. Oh, el que faltaba, un protolagarto de estos. Lo malo que tenía la grande de esta mujer cargada, por eso estoy quitando tanta vida. Tío, deja de intentar darme cuando no me tienes que dar, cojones, que asco me dais, siempre igual, macho. De verdad, ¿eh? Que son falsos hasta para eso, macho. Da un guantazo para adelante que no me da y me quita media vida, ¿sabes? Porque sí. Bueno, estoy full vida. Oh, mira, que faltaba. Bueno, tenían que salir. Salió antes. Oh, qué bien. Buena puntería tengo yo hoy. Váyame por Dios. Todo por querer esquivar al tonto otro que está delante. Espérate que te va a saltar. ¡Ahora! A ver si le podemos dar a aquel. Yo no he podido darle. Tío, ¿quieres darle? A ver, más hermoso. ¡No! Eso no, tío. Todo menos eso. Que los puedo matar, con la otra, pero... O sea, con Eula metiéndole zambombazos. O con Klee y la electricidad de la otra. Pero es que me da una pereza ahora mismo hacer eso. ¡Qué cabrón eres! Te tienes que meter por medio justo cuando le voy a dar el flechazo, de verdad, tío. Vale, ahora sí cayó. Venga, ahora chicos. Hay que aprovechar. Tienes que dar un golpecito, ¿eh? Tienes que dar una palmadita que me quita media vida, ¿eh? Bueno, uno menos. Queda el tonto este que vino para dar por culo. A ver, enséñame el ojito bueno, anda. Ahora no está tu colega, ¿eh? Ahora no está tu colega, desgraciado. Ahora no puedes hacerme nada, ¿eh? Cuando no está tu amiguito ya no eres tan guay, ¿eh? Con fruta. Cuánto odio. Venga, muévete ya, cubo asqueroso, hazme favor, tío. Deja de meterme bichos. Joder, que esto es el primero, chicos. Es el primero. Quedan 2 objetos más que buscar. Espero que no sean 2 dominios más. Aunque como poder puede ser, pero como la historia principal, pues lo mismo sí que te meten 2 dominios más, ¿sabes? Para hacer la gracia, nada más. No hay cofre, ¿no? Vale, vamos por aquí. Hola, Sally, ¿qué tal? Ay, todavía me meterás otra pelea ahí arriba, verás. Look over there. Could that be the sunset vermilionite? A ver, cuidado con el suelo. Vale, vamos a meter otra pelea ahí delante. Vamos. Justo aquí arriba ahora, verás. ¿O no? Ah, no. Simplemente aparecerá un cofre. Míralo. Pero no da protogemas, ¿verdad? Ah, sí, 2. Bueno, 2. No es que sea mucho, pero bueno, algo salgo. No me quiero sentar. No puedo coger ningún libro de estos, ¿no? No, vale. Muy bien, pues nos lo hemos pasado en teoría. Aquí está la balaustrada esta. ¿Cómo se llame? ¿Cómo lo cojo? Is this it? Is this the sunset Ah, Praustita se llama. It's so huge.
Eso es porque la cámara de jade también es enorme. That's true, but then Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal. wow, Shenhe, you seem to know. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to I don't care for her stories most of the time. I certainly ¿Quién didn't era tu expect them maestra? to- Buena Hold pregunta. on a sec. Paimon just realized if we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must. Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a Plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be Paimon se gentle refiere a with it and ti. make sure Claro, it does Paimon not se get refiere a ti. damaged. My safety. Ok. That's right. Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get your. Gotta be extra careful when lifting heavy objects. Is it now? I'll go on ahead with the Plaustrite. Let's meet at the building. Venga. Se más carga la piedra, ¿no? Y no se va a ver ahora. Able to carry that huge rock all by herself. Cosa buena. Adepti's super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Vale, manda 5 protogemas, chicos. Se lleva la piedra, aunque no se ve cómo se la lleva, pero se la ha llevado en teoría. Tenemos esto aquí, mira. Y un cofre con 5 protogemas. Bueno, he ganado 7 protogemas, ¿no? Haciendo este dominio. Ok. Ahora faltan 2 cosas más, Espero que no sean 2 dominios más, tío. Si no, se va a alargar esto bastante. Llevamos 36 minutos. Y eso que estoy dando muy rápido las conversaciones, más o menos. Y aparezco en el agua, claro que sí. ¿Dónde cojones? ¿Dónde hay que ir? A 300 y pico metros. Pues venga, para allá que vamos. Pero antes vamos a curarnos. Llevo los personajes un poquito tocados. Y vamos a seguir. A ver dónde está el segundo de los materiales. Hombre, no creo que metan 3 dominios, ¿no? ¿O sí? No tiene sentido, ¿no? Supongo que serán cosas que podemos coger por ahí. A lo mejor si acaso meterán un dominio más. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Llegamos antes desde aquí, ¿no? Podemos ir corriendo de aquí para allá por el puente. ¡Corre! ¡Corre, pequeña Eula! ¡Corre! ¡Por la libertad! Estoy estirando peliculero, Venga, vamos, vamos. Ay, mira, sí que está lejos esto. ¿Quién está ahí? Vale. Está hablando con una tía que no sé quién es. ¿Será la maestra? No. I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's oh mighty Adeptus. Please give me your... This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply, I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. Hola, somos nosotros, el héroe de Ryu. So you're the ones behind this. No wonder. Tenemos ya un caché, chaval. Ya todo el mundo espera de nosotros ya cosas epiquísimas, But I have to correct you on one point. It's not helper, it's Okay then, Miss Secretary, what do you think of... In truth, it is the finest piece of Plaustrite we have. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the Now, please excuse me. As you can see, Okay. Shenhe, just now on the way over. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up. I've had similar compliments before. They call me an Adeptus. Treat me with great deference and respect. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive. But I am not... Shenhe? Lo mismo no es un Adeptus, ¿Estás bien? I'm fine.
I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can... No need. I simply need to find my... You can't do that. It's dangerous. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired... Pero no tienes razón. Okay. Great! Now we're talking. Sabía yo que nos iban a mandar al alojamiento ese porque por eso lo ha dicho en la conversación, pues si no sobraba completamente eso. A ver. Yujú, yo me meto por medio de todos sitios en vez de dar toda la vuelta. Un alojamiento especial. Una casa ahí mal puesta, chiquitica. Hola, ¿es este el alojamiento especial? Hi there. Checking in, are we? Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people. So business is booming for me today. Very Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready. Here are your keys. All right. Shenhua, you should go get some rest. What? Hyman's gonna go see if there's anything good to eat around here. Let's go in for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. All right. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Que descanses. See you tomorrow. Pues venga, hasta luego, tía. ¿Y ahora qué? A ver. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Vale, ya viene a buscarnos porque el pájaro este siempre viene a buscarnos a nosotros, ¿sabes? Let's go and say hi. Estaría guay que trajera uno de los objetos que necesitamos y así ya solo nos faltaría uno, la verdad, pero bueno. Para aligerar más que nada. Que son 3, y hemos encontrado solo uno. Que es la piedra esa enorme. A ver. Hola, pájaro Dectus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preservador de las nubes. No me mandarás otro velo de la cocina, ¿no? Eso. Será la maestra, ¿no? De ella, a lo mejor. So far, so good. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti... Cool! So, what's her... Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking, maybe... Her Adeptus name. Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus No es un Adeptus, name? simplemente es que tiene super fuerza. Es una superhéroe. On this latter point, you are correct. ¿Veis? Es humana. Se viene a venir. Oh, right. ¿Qué? Justo lo que pensé. What? You knew already? Do you mean to say that she presents differently? Well, to start with, her problem-solving methods are... Sí, aparte de la superfuerza. Yes. She was like this all those years ago when one first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition. Los restos de un dios. O sea, que entonces tiene parte de Dios, ¿o qué? Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a... That sounds so... When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but all one dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction. In other words, if you hadn't passed by that day? Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had... That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this. Así que cuando dijo maestra, Senke se refería a ti, obviamente. Indeed. It is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Fíjate, Adepti cherished her porque tiene una talents, constitución and so especial. were willing to Váyatela. train her. Tendría que ser, habrá absorbido parte del dios, ¿no? Porque dice que la encontró los restos de un dios.
Pues si no, no tiene sentido que tenga super fuerza, ¿no? No sé. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Interesante. Uy, una sombra ahí. Chante, no han escuchado la It is conversación. only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to Tiene treasure pinta the de que gifts that fate has esa given sombra a lo mejor es el tío que intentó robarle antes y ahora le va a quitar la cuerda esa y se le va a volver violenta. Vamos a tener que pelear con ella o algo de eso. Tiene pinta. Puede ser, no sé, pero puede ser. Oh, now Paimon gets it. You came out here to... Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the... If she handles it admirably, one is willing to be a witness to... Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your... Lo que tú digas, tía. Hasta luego. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Todo el mundo la trata como si fuera un adeptus y no lo es. Entonces ella está un poco cansada de eso, ¿no? Supongo. Vale. Tengo que pasar hasta las 8, ¿no? Ponía 8. Venga. ¡Amanece! Que quiero seguir con la visión, me cago en... ¡Maldita sea! Venga, va. ¿Dónde voy? Ah, vale, ya directamente. Ok. Hey, so, Shenhe... Se supone que la cuerda esa roja que lleva es la que le evita que sea súper violenta, ¿no? Esa cuerda, ¿veis? has relayed my situation to you, I take it. O sea que si le quitan esa cuerda, se volverá una psicópata en teoría. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to check. Ah, vale, esta era ella la que nos estaba espiando, vale. Entonces, no, la teoría de que le vayan a quitar la cuerda se vuelve mala, acaba de caer en picado. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning. Cause, after all, Master is... Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an... It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Because in my experience... Still... Though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. For this, I am very grateful and... To be fair, we've met our fair share of real Adeptus. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a Claro que human... sí. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of... Great! Well, now that we're all rested up, we should... But before we do that, let's go to the building site and ask... After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. Madre mía. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhe. Try it. They're so good. Mi vecina está hablando por teléfono, ¿sabéis por qué lo sé? It has a rich flavor. Porque se escucha desde aquí la conversación. Porque mi vecina cuando habla por teléfono no habla, o sea, chilla. O sea, es increíble, macho. Se escucha súper fuerte cuando habla por teléfono. Me entero de toda la conversación, siempre, todos los días, macho, cuando habla por teléfono, te lo juro, ¿eh? No sé cómo lo hace. Vaya torrente de voz que tiene, macho. A ver. Si se escucha por aquí, lo siento, si se escucha en el vídeo, pero es que no puedo hacer nada. But it seems to be tied down by something. Oh, wow. ¿Han hecho eso en una noche? Claro que sí, me lo creo. That's because it's not finished. Hey, Violet! And hey, Beto! And
Que no conoce. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into two before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's key. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release... Miss Bywin, we've brought some new materials. One moment. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Claro, ¿qué va a decir ella si le hemos traído una pieza ya? Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the... Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Wow, parece una muñeca de porcelana. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, Shenhe. I am there. Mira cómo aprovecha la palabra amiga. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, to be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father. Wow. So it looks like... Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Que nos unamos, ¿no? Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places. Sounds great, but how does it check? I think the plastrite Bastante was the most inteligente, la verdad, el difficult plan. item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one... How'd I do? Is that... Precisely. Huh. Interesting. Okay then. Alright, I'll go first. I have some leads on the... From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Podemos confiar en las habilidades de forja del maestro Zhang. Vale. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a... I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment. Oye, va, vaya, so si I me tengo would una like to hear competición her para esa opinion. pregunta tan estúpida. Pero vale, ok. Me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Ooh, what's the opera Ay, Dios. called? The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a pop. It's called The Divine Damsel of Devastation. Uy, eso suena a la historia de Senge. O sea, que ojo, O tiene que ver con ella seguro, vamos. 200 metros, estamos lejos, tío. Métete para aquí, que gano tiempo. Todo flojo, esa. Venga, va. A ver. ¡Hola! Bueno, hola, no, tengo que hablar con este, que estoy arriba. Repito. ¡Hola, maestro! ¿Qué tal? ¿Me das el objeto que quiero o qué? ¿O me pides algo a cambio? Ah, hello. Excuse me, Master Zhang. Of course I have. My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged... Yunjin? Stage use? Oh, sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond that. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. No,
We were gonna ask you. Sure. Well, Hierro you need two estalar kinds. y Star Splinter Iron Subrosium, and ni idea. Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, ¿Cómo podemos that's encontrarlo? tricky. I'm really not sure. Sorry. What I've heard, of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the... Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. Venga, pues vamos a la cordillera. Ay, Dios. Que estará a tomar por culo, ¿no? Bueno, 500 metros. Bueno, tampoco está tan lejos. A ver. Espero que sea rápido encontrar estas cosas, tío, porque si no... Se supone que esto es lo fácil, ¿no? Pero bueno. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And what's the story about, though? It's the story of a girl becoming ¿De qué se trata? ¿No lo dice el título? Cool. A hero story? The legend first arose in this area. It is said that there used to be a in that village. There was a loving couple who were completely devoted to one another. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you..." What a nasty piece of work! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up. Vaya, esa niña es Senje seguro, vamos, mejor lo que queráis. No! Don't do it! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Vaya. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again Está aquí presente, re-enter the perdona que te mortal diga, world. pero bueno. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. Mira esa Sange, pero me parece decir, mira esa Sange. I really Oye, like eres the tú, story. But I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is... I've never considered that, but opera is always an interpretation of the events it purports to portray. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was... I think it's a great story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get her some... Madre mía, toda la chapa esa para buscar un trozo de hierro. Que dice que está aquí por lo visto. A ver, dice que con las visiones, ¿no? ¿Serán estas dos cosas que están en las montañas? Supongo que sí, porque esto no estaba antes cuando hemos venido. Ah, no, pues son insignias geo. Joder, pensaba yo que iba a ser esto, pero no. Iba a decir, normalmente son insignias geo, pero yo no he visto que esto hubiera cuando hemos llegado, pero bueno. Más insignias geos, ¿no? Claro que sí. A ver. Si no conociera a esta gente, la habrán puesto aquí arriba para dar por culo. Vamos. Vea, se está escuchando ruido aquí. ¿Lo escucháis? No sé si se escucha, pero se escucha como una vibración. Así que deduzco que están ahí arriba. Fijo, fijísimo. Vea cómo se escucha, chaval, cada vez más fuerte. Hierro estelar, wow. Y el otro creo que es el que está ahí enfrente, ¿no? Bastante complicado, sí.
Oh, vaya. Exacto, ahora falta el Subrosium ese. Master Zhong said we should ask the locals for help. Estaría bien que dijera, ¿qué quieres esto? Toma, tengo uno de sobra. Estaría bien que me lo diera, la verdad. Y no tener que buscarlo o hacer alguna locura. Yunjin, looks like you were right. Excuse us. Huh. He didn't see. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you have. Me encanta su conversación, es súper elocuente. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, Shenhua, Yunjin, let's have a look. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this Bueno, gentleman. esta mujer se da cuenta de que este tío a lo mejor es un fantasma o algo de If eso. that's okay with you, Uncle Mingjun. It's Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were Tiene pinta de que esta es la aldea donde nació esta tía, ¿no? A lo mejor. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information. This place is deserted now. No one ever comes. Huh? You know this guy? Thank you, kind sir. We'll go and take a look. Don't worry. Mingjun has no ill intention towards Miss Shenhe. Okay, then let's see what we can. Venga. Busquemos cosas mientras estos dos hablan. Aquí y allí. Pues venga. A ver, espero encontrar una mierda de esas rápido, por favor. El objeto está en el área. Ah, por aquí. A ver. Registro de los cambios en la aldea. En la aldea había una familia de exorcistas. En solo 10 días la madre falleció por enfermedad, la hija desapareció y poco tiempo después el padre se colgó de un árbol. Tras una investigación se descubrió que en la atmósfera de la aldea alguna vez había habido restos de un dios maligno. Vale, aquí es donde nació esta Senge. No se pudo confirmar si de verdad las hubo o no, pero los aldeanos se sintieron demasiado intranquilos y se mudaron. Si has llegado a nuestra aldea, ten mucho cuidado. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation Tiene pinta de que sí. right here? The time frame certainly matches. So it seems we're in the right area. Let's keep looking. Ahora mismo el viejo ese es el padre de Senge o algo de eso. No te extraña. Ya de viejo, ¿no? No sé. Busca registros abandonados en la aldea. Sí, ya. ¿Y dónde coño está eso? Ah, no me vas a marcar una zona de búsqueda, ¿verdad? Hay un cofre ahí dentro. Ay, igual. Un cofre. ¡Un cofre! Puede que sea el registro. Mira, está ahí, pero hay un cofre aquí. Vale. At least good luck doesn't Dos gemas, qué ricas. A ver. What's this? Oh, Dios, ¿por qué me metéis estos tochacos, tío? Notas viejas y rasgadas. El médico ha dicho que estás muy enferma. No te preocupes, te salvaré aunque tenga que gastar todo nuestro dinero. Cada día estás más delgada y pálida y no hay medicina que te pueda curar. Siento como si mi corazón se estuviera desangrando. Si pudiera, te juro que preferiría ser yo quien sufriera tu dolor. Dijiste que no te arrepentirías de nada en esta vida, que lo único que querías era que cuidara bien de la pequeña Senge. Pero si no te arrepientes de nada, ¿por qué lloras? No sé qué estoy haciendo últimamente. No le encuentro sentido a vivir y no dejo de buscar en los libros una forma de salvarte, pero nunca encuentro nada. ¡Lo encontré! Mingjun escondía el libro con el que podré salvarte. Me llevé el libro y, tal como se decía en él, invoqué un dios y le ofrecí un sacrificio. Ah, no me digas que el padre quiso sacrificar a la hija para salvar a la madre. Hostia, qué cabrón el padre también, ¿no? Cuando el dios apareció le dije que estaba dispuesto a intercambiar mi vida por la suya. Ah, vale, mi vida por la tuya. Se quedó en silencio y señaló a nuestra pequeña Senge, claro. El dios dijo que Senge estaba maldita y destinada a provocar el desastre. Aunque viviera, solo le diría a los demás e incluso puede que acabara conmigo mismo. En ese caso yo la abandoné en una cueva que me indicó el dios. Pasaron 3 días y no había recibido ninguna noticia. La impaciencia y la intranquilidad se apoderaron de mí y entonces tuve un mal presentimiento. Perdóname, mi amor. Senge, perdóname tú también. Perdí la cabeza. Por favor, dejen que me disculpe ante ustedes en persona. Fíjate, el padre se arrepintió un poco, ¿no? Parece el manuscrito original de La Divina Damisela de la Devastación. So, Shenhe?
Now that I think about it, she does behave rather like an adept. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat. According to this text, the divine damsel from the opera was... And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. ¿Serás el padre al final? No te diré nada, que el viejo fue el padre. Truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice. Oh, it looks like my father. Pues sí. Ya. Bueno, no logro, Javi. ¿Dónde coño está esto? A ver. Por Dios, que no sea otra chapa de texto. Dime que encuentres el objeto y ya está. A ver. Discusiones sobre las montañas. Dice, la magia sellada en el Subrosium puede permanecer ahí por mucho tiempo. De hecho, hay quien piensa que tiene el poder de conectar con las energías positivas y negativas del mundo. Pero encontrar este mineral no es tarea fácil. Se necesita el tiempo y la ubicación adecuados. Según la leyenda, si esperas al crepúsculo en el centro del lago que hay al sur de la cordillera Tianmen y caminas en dirección a la puesta del sol, tal vez puedas encontrar algo. Vale. Crepúsculo es al anochecer. En dirección opuesta, vale, pues habría que ir hacia el oeste. Pues el sol se pone por el este, ¿no? Sale por el oeste y se pone por el este. Vale. O sea, habría que caminar en dirección oeste. Vale. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us. Let's go back and tell Shenhe the news. Venga. ¿Será el padre el viejo ese? Puede ser, ¿eh? Estoy pidiéndole perdón por la calidad. No lo sé. Tengo el abuelo, yo qué sé. A ver, hola. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it. I was a very close friend of your father's. Ah, vale, un amigo I del could padre. have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not... It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Me da que pensar que en un futuro a lo mejor Shenhe se libera de las cuerdas esas y se vuelve supuestamente la tía esta del desastre y habrá que enfrentarse a ella en otro evento, ¿no? En un futuro. Es bastante probable. Es un as que se pueden guardar, ¿no? Porque la han dejado caer ya 2 o 3 veces aquí. Tiene pinta de que va a pasar algo de eso en algún momento, ¿no? En el futuro. Then I will leave you all in peace. Shenhe, I'll tell you more about the old times. Thanks, mister. We found some info in the end. Pues venga. Hasta luego, señor. Podemos ir a buscar ya el Subrosium, ese como se llame. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that. Let's go then. Me gusta el personaje, parece una muñequita de porcelana, te lo juro. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that... Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me... It's okay. I like your version. Hombre, es muy bonita, desde luego. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue. Don't worry. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire. Shenhe! Yunjin! Cut the chit! We can't let someone else be... Venga, por Dios. Llevamos 1 hora y 9 minutos, ¿eh? Y todavía no hemos encontrado el tercer objeto, ¿eh? ¡Ay, Dios!
Es que ya lo he dicho, es que meten unas de chapa. En este juego les encanta a los creadores meter chapa, te lo juro, que está muy bien lo que tú digas, pero hay muchas partes de la historia que te meten que sobra completamente, que es para rellenar, para decir, mira, tiene historia el juego, ¿sabes? Cosa que se pueden ahorrar y ahorrarnos al resto que jugamos, ¿sabes? Oh, vaya. Se supone que tenía que esperar al anochecer. Bueno, al menos no he tenido que hacerlo, yo casi. Ah, sí, espera a las 17:30. 17:36, estupendo. ¡Hala! Y ahora hay que ir... Dirección opuesta donde se pone el sol. Que hemos dicho que es el este, tengo que ir al oeste. A ver, bueno, si sale un vídeo y me lo marca, pues no hay que hacer nada, ¿no? Pero... Se supone que te viene en mi espalda, ¿no? Busca el Subrosium, que dice que está por aquí. A ver. Vaya. Pedazo de piedra ahí, ¿sabes? Como para no verla. Venga. Vamos a reportarlo. Y ahora hay que buscar el otro. Bueno, primero hay que dárselo al herrero para que nos haga la pieza. Es verdad, que es que el herrero tiene que hacernos la pieza también. Y luego hay que buscar ahora el tercer objeto, que a ver qué se lía ahora para buscarlo, porque también puede que tengamos que hacer un par de cosas también, no sé. O no, o simplemente lo trae la otra, ve y tú dices, mira, que encuentro el objeto, ya está, no sé. Oh. This is some top quality ore you found. Guess now it's my time to... Déjate de tonterías, hazlo. How's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about it. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find... I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. Ah, vale, o sea que esta había venido para hacer el último de los objetos que necesitamos, que es el pergamino ese, In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber. Vale, so pues entonces ya tenemos el tercer objeto, vale, pues menos mal, Va a acabar esto ya, chicos, por fin. Va a acabar esto. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm good. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the... Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Pues venga. El maestro Yang y Senge comienza la preparación del núcleo prodigio y el telemán de la de todos los dos materiales que nos faltaban. ¡Ea! Se acabó. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's. I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of... Venga, vamos allá, chicos. En teoría hemos conseguido todo ya. Solo falta entregarlo y acabamos. Este suplicio de misión. Está muy lejos esto, que está un poco allí a tomar por culo, pero bueno. Tontería tepearme yo allí. More speed. ¡Corre! ¡Ya voy! Voy a entregar esta mierda. Por supuesto, por el camino más complicado, escalando. Por no dar toda la vuelta a la montaña por la derecha, ¿sabes? Así soy yo, ¿qué pasa? Es más rápido escalar. Bueno, mira, no ha hecho falta escalar tanto, solo esta piedra. ¡Hola! Traigo el resto de materiales. Pon a volar la piedra, la isla esta ya. Toma. Oh, already? Sí, somos unos pros. All
three of you found them together. The Wonder Cores and Adepti Sigils look good. It seems that we've... Oh, venga. Bywin llama a todos los participantes. Bywin. I hereby announce that the winners of this material procurement con... What? It's over already? So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber. Huh? Where's Beto? She was... Captain Beto has some business to attend to. She will join later. Please come... Alright then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber. This has been a long time coming. The last time we went... Pues venga. Llegas a la cámara de Jada guiado por Bywin. Estamos en la parte de arriba de la cámara de... Sí, estamos en la parte de arriba de la cámara de Jade. Todavía no está arriba del todo en el aire, pero bueno, está aquí en medio. A ver qué se cuenta esta mujer, hay que hacerle las preguntas. Combine the Adepti Sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your... The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the final... Thank you, Lady Ningguang. Then You're quite welcome. It's truly what a traveler, Shenhe, Paimon. I'll be leaving now. You're next. What is your question? ¿Dónde está mi hermana? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Vale, pues si no me vas a decir nada de mi hermana, ¿qué ropa interior llevas? Y tú, hostia, no me lo esperaba. ¿Te imaginas? Sería genial eso. Sería súper gracioso. O yo qué sé, o quiere ser mi novia, o cualquier cosa. Algo que la ponga, ¿sabes? Que la saque un poco de contexto a ella, que se quede en plan, hostia, no me lo esperaba, ¿eh? Sería gracioso. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But wow. Paimon hadn't even asked the... Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and so I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Bueno, al menos podemos sacar pasta si nos quedamos sin dinero, en teoría. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need... No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you... Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of... Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Buena pregunta. Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will... So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging. Oh, a sense of... Yes. To become fond of a place, to feel part of it. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you... In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find your... Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Tú también vas a preguntar, ¿no? Come on, Beto. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have... Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Uy, huele a pelea. Beto? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Será pelear contra la serpiente esa de agua, ¿no? Seguramente.
Digo yo, no sé. Bueno, Ningguang empieza a preparar la ceremonia del When I first set ascenso. foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen at all 7. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the process. And I hope that you can all witness it with me. Let the Si no se la cargan otra vez. ceremony commence. Vamos a ver. Bien, la cámara de Jade está volando. ¿Y cómo bajamos? Ah, tenemos las alas, no hay problema. La pregunta es cómo subimos luego. Bueno, ahí viene la serpiente, ¿no? Se veía de venir. Esa es la serpiente que os decía, ¿veis? Esta es en el evento, supuestamente, que tenemos que jugar. O tengo que pelear ahora con ella. Es el evento que va... que empieza ahora en breve. O ha empezado ya, no estoy seguro. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who's that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Vaya. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Vaya. Porque yo no soy súper poderosa. Que después hago yo... Tengo el personaje y estos poderes no lo tengo, ¿sabes? Pero bueno, va lo que hay. Oh, vaya. Están todos preparados, ¿no? Muy espectacular. ¡Fuego! Con la otra serpiente tuvimos que llamar a los adeptos, pero esta vez parece que no va a hacer falta. A ver. Claro que sí. Y dando la vuelta al barco no te va a pillar la ola. ¡Ah! No me lo creo ni de coña. What's that? Wait, a giant wave! La pared de Ningguang, ¿no? Que ha puesto antes, seguramente. Ah, ¿no? Madre mía, me ha partido la espalda ahí. Va a ser esta la que acabe con la serpiente, ¿verdad? You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. ¿Cómo se nota cuando es la historia principal y no es una misión legendaria, eh? Son súper épicas estas misiones. Cuidado que se ha cabreado, eh. Muy chula la escena, estoy flipando, muy guapa, tío. Muy espectacular, la verdad. Cómo se nota que es historia principal, tú. Pero notarse, Bueno, se ha ido ella a luchar con la serpiente, en solitario. ¿Y ahora qué? ¿Termina esto o hay que ir a ayudarla o qué? Ah, que tengo que pelear con ella. Muy bien.
you be the only one taking this risk? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo mato a esta tía? I Ay, hardly Dios. see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Ah, pegándole. Sheer Okay. willpower is keeping her alive. I may be nearing the end. Recordad que este boss lo vamos a tener ahora en el evento, ¿eh? I think I have the upper hand. En teoría. No te metas debajo del agua, sal, hombre, que te voy a partir la cara, hombre. Hay que perderlo de vista, supongo. Ahí está. Ahí. ¡Coño! Que hay dos. Tío, no esperaba que salieran dos más, ¿eh? Hombre, ya decía yo, digo, que empiece con tan poca vida. Era raro. Claro. Vale, parece que el hielo le hace bastante pupa a esta gente, ¿eh? Vale, si meto a esta mujer, ¿qué vida le quito? Bueno. Creo que es mejor igual, ¿no? Venga. Vale, esta serpiente, en teoría, la cabeza principal ha muerto. Vamos a meter un flechazo, que... me la lía, me la lía. Voy a matar las tres cabezas, tío. Bueno, Eula, como podéis ver, hace bastante pupita, a las serpientes. También es que os digo que en la historia principal los bichos siempre son más débiles, los bosses, que en la historia, o sea, que en los eventos. Ya veréis luego cuando salga el evento de matar a la serpiente esta, que vendrá dentro de poco, ya veréis cómo va a ser súper jodida de matar, os va a costar un rato bastante más épico. Venga, dispara, anda. Dispara, dispara. Así que ahora te quedas aquí, ¿no? Y te parto la cara bien fuerte, así. No te vayas, ven. Ahí está. Siguiente. Vamos. Hacen perder el combo de Eula con el tiempo que tardan en salir, tío. Combo grande, digo, de Eula. Es que ese no le puedo dar hasta que puedo darle a estas. Vale, no he perdido el combo, venga. Haz el ataque tocho, hazlo. Hazlo. Ahí cae, 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 cae. ¡Ahora! ¡Ah, qué pena! Se me ha ido el combo grande, tío. Es que tardan mucho en atacar las serpientes estas pelotas. Oye, no vale darme, mientras que estoy haciendo esto. ¿Bueno qué? No es difícil de pasar, al menos de momento. No es un boss muy complicado. Pero bueno, que esto puedo decir, la historia principal la habrán puesto fácil. Seguramente en el evento harán muchísimas más cosas y será súper jodido. Porque si otra cosa, o sea, si algo es característico de mi hoyo, es poner los eventos súper difíciles porque se cree que todo el mundo tenemos los personajes a nivel 90, 6 de 6, rotísimos siempre, ¿sabes? Y no es verdad. A ver si mato a esta primera serpiente, le falta un golpecillo. ¿No? Bueno, pues a ver si mato a esta. ¡No te vayas, ven! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! Vale, ya casi tengo muerta a una de ellas y la otra le falta poquillo también. Casi te sale, casi. Al menos con el arquero le puedo dar, pero Está chula la pelea esta, no está mal, la verdad. Me está gustando, sí. Pero vuelvo a decir, seguramente, bueno, cuando salga en el evento os lo recordaré, os diré, ¿recordáis en la historia cuando era súper fácil y ahora me está costando la vida? Os lo advertí, ¿no? Pues eso. Este se muere de una hostia ya, venga, murió. Uno menos. Queda el otro. El que hay que darle es el que tiene el color azulito, uno el celeste más claro, los otros están como muertos. Hostia, mira que cambia el patrón de ataque, claro. O sea, cada vez que matas una cabeza cambia el patrón de ataque. Genial, lo que faltaba. Claro que sí. ¿Por qué no? ¡Me lo haría! Este es el que hay que matar ahora. Siempre. No, ni se te ocurra darme, que te estoy viendo de venir. Venga, ponte ahí. ¡Ahora! ¡Muere! Vale, murió. Manda un logro. Bueno, pues lo hemos pasado, chicos. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back.
Pues venga, ¿puedo terminar ya? A ver cómo termina esto. Hora y media, de historia, madre mía. Para que diga, veáis que esto no meten chapa, que va. Aunque al menos la historia principal está guay. Se nota tela, que es historia principal. Te sientes bien, no será, ¿estás bien? I'm just a little exhausted. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to fall. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll... How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much. Good. So the crisis has been safely averted. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady on behalf of the entire Melilith. Thank you for your service. Mira que bien. Como la heroína de la ópera, de la ópera. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliment. I wasn't trying to be a hero, though. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with it... Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. A ver, esta y la otra. No, le va a dejar que se una al mundo humano, ¿no? Tiene pinta que sí. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly got... That I do not deny. However, final victory was always going to be ours. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself you have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. Hence, on balance, one finds your performance during this trial. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liu's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. El ligado con otra. Le falta, tiene cara de ligado. Good. Traveler, Y el otro también. please take good care of Shenhe. She is a Ala, dear viajero, child. cuida de ella, ¿sabes? Como diciendo, ala, ya tienes otra novia. Te dan casquetos, ¿sabes? In fact, one has many fond memories of There'll be no need for that. Fíjate. Oh. They are all fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Se cabrea porque no le dejan hablar. Homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade... We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. Vale. Ahora que hay que ir a la cámara de Jade, ¿no? Que está pues allá terrible. ¿Cómo voy allí? Buena pregunta. ¿Cómo subo? Puedo tepearme, ¿no? Supongo. Sí, menos mal que han puesto un TP ahí, porque si no, cualquiera sube, tío. El banquete será increíble. 6 personas. ¡Wow! ¡Qué de gente! 6 matados. Hay 3. Ningguang 4 y nosotros 3, ¿no? Paimon 3, 6, 7 y el guarda que está por allí 8, que bueno, ese no se cuenta porque ese está vigilando. O sea que hay 7 personas. Solo fiestazo, venga. Teniendo en cuenta que supuestamente la serpiente se ha tenido que ver desde Liyu, todo el pueblo tenía que verlo, ¿no? Toda la ciudad tenía que decir, ¡hostia, que viene la serpiente a matarnos! Bueno, el banquete solo celebran esta gente, ¿sabes? 6 matados y ya está. All of you here are my distinguished guests. I am those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses. Have you heard? Miss Yun's going to be performing. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I hear she's going to perform the Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. Hey, look! Miss Yun is going on stage. Oh, va a cantar la muñeca de porcelana. A ver. Pero la ópera, verás. A ver, a ver. A ver cómo canta. Miedo me da.
Mira, en plan vídeo, a ver. Bueno, obviamente es ópera china, ¿no? Se nota, ¿verdad? Ok. La historia de Senge, lo que está cantando. Los pendones. A ver, se le va. Vaya, qué potito. Ha añadido lo que ha pasado al final, ¿no? A la canción. Salimos en la ópera también. Muy bien. No está mal, está guay, no sé. Está gracioso, es algo distinto, no sé. Me ha gustado. Personally, I thought I sang rather well. No, está bien. Beautiful. It was wonderful. Also, you're welcome. Thanks to you, the play has an ending, but life goes on. Thank you. I think I... Ms. Young, here you are. Uy, está borracho. No se supone que no podía beber alcohol. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel? Let me pull up a chair. All right. We'll all have a... Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Sigue siendo súper vasta. Me encanta. Esa faceta suya me encanta. Parece que aún queda un largo camino por recorrer. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Que lo mata. Bueno, no hemos pasado la misión ya, ¿no? Por fin, ahí está. 60 por todo que lía para 60 protogemas de mierda. Bien. Y me han dado otra cosa que no sé qué es. Pescado de la... ¿Me han dado misiones? Me han dado misiones, ¿no? Coño, sí que manda misiones. ¿Pero qué me estás comentando? ¿Qué es esto? Bueno, hemos acabado la historia principal, pero me han dado más misiones. ¿Esto qué es? Estrellas legendarias. Pescado, la lona en un barco. Las sombras de las linternas. Ha creado un... Ah, esto es el evento de la linterna que empezaba hoy, es verdad. Claro. Ya ha pasado, ya. Entonces ha cambiado el banner ya, ¿no? Ah, sí, ha cambiado el banner. Mira, ahí tenéis el banner, los dos banners nuevos de estas 2 semanas. Bueno, de estos próximos 20 días. Tenemos a Zhong Li y esos 3 personajes, ¿vale? Y luego a Ganju, lo mismo, pero con los mismos personajes. Yo tengo los 2 personajes, así que no voy a tirar. Por eso que todas las tiradas que consiga las voy a ahorrar para el siguiente banner, ¿vale? Que el próximo que venga, que en teoría va a ser ya Emiko, supuestamente, pues tiraré por ella, ¿vale? Así que yo a ahorrar, de momento.
Y estas son las armas que si queréis tirar, pues ya sabéis, yo no pienso tirar, sinceramente, me asumo. Es que me da igual. Es que me da igual. Y poco más que decir, chicos. El evento ha empezado, ¿no? Aquí está. Vale, pues voy a grabar ahora el vídeo de este evento, ¿vale, chicos? Ahora me pondré con el evento. Nuevas sensaciones. Ah, vale, mira, pues probar los personajes también. Tanto este señor como este señor. Bueno, estos personajes ya los he usado. Esto lo haré yo fuera de cámara porque los tengo los dos. Y bueno, ya los hemos visto aquí en el canal. Así que esto lo jugaré yo fuera de cámara y ganaré las 40 protogemas. Esta gente no da nada así súper importante, ¿no? Como siempre. Vale, ok. Bueno, jugaré estas cosillas yo ahora fuera de cámara, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es grabar el vídeo de... Ah, bueno, está esto también, por cierto. Que lo cogí antes, no lo he dicho. Está el login diario de 7 días, donde nos dan una tirada completa, ¿vale? O sea, 10 tiraditas. Una múltiple, ¿vale? Que estoy entrando todos los días. Tenéis 14 días, podéis saltaros alguno incluso si queréis. Que tenéis 14 días para reclamar, así que sin problemas. Mientras que no... mientras que no os paséis, ¿no? Para perderlo, digamos, pues eso. Y luego tenemos el evento nuevo y licencia fugaz, que pues tiene que ver obviamente con Senge y todas estas cosas. Una corona interesante. A ver, tienda del evento. A ver qué tiene, por curiosidad. Bueno, no me llama nada la atención. 20 de esto es lo más importante. Lo demás me da bastante igual, tengo de todo y esto no sé qué es. Dodo explosivo brillante. ¿Esto es con crío o qué? No, estos son fuegos artificiales. Vete tú a saber para qué serán. Vale, este es otro tipo de moneda, esas verdes, estas de oro. Que tiene pues decoraciones para tetera. Y la última, la corona, que es lo más importante, y libros. Bueno, vale, lo más importante de aquí es la corona, obviamente. Supongo que también estará aquí, ¿no? Ahí está, brillo esplendoroso. Vale, esto es para comprar el personaje. Podéis coger el personaje que queráis, ¿vale? Yo creo que voy a coger a esta mujer. Porque los demás creo que los tengo todos 6 de 6. No, mentira, Janfei me falta. Janfei no la tengo 6 de 6. Pero esta sí, este también. También y también, sí. Solo tengo, me faltan estos dos por tener 6 de 6. Y esta la tengo creo que 4 de 6, me faltarían 2. Esta es la que no sé cómo lo tengo. Si esta tengo menos que esta, cogeré esta. O sea, esta la tengo 4 de 6. Si esta la tengo 3 de 6, pues la cojo y también la tengo 4 de 6. No lo sé, lo tendré que mirar. Y lo otro es la ropa. La skin de Ningguang, ahí veis que tenemos que conseguir 2400 talismanes de la fortuna, 2200 talismanes inmaculados y 1800 talismanes de conquista. O sea, hay 3 tipos de monedas aquí, chicos, en el evento. Vale, es un evento que va a durar días y que tiene distintas emisiones, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora en un vídeo aparte cuando lo grabe. Así que no os preocupéis, que ahora lo grabaré ahora en cuantito termine aquí. Que tengo tiempo hoy. Lo grabaré ahora. De todas formas, seguramente el evento este lo veréis antes que este vídeo, ¿vale? Porque si el evento empieza hoy, lo veréis hoy. No voy a publicar hoy los 2 vídeos. Entonces veréis hoy el evento y mañana veréis este. O sea, bueno, hoy este. ¿Vale? Que vais a ver primero el del evento y luego el que este de aquí, ¿vale? Este vídeo de la historia. Para que no os rayéis. Dicho esto, pues nada más. Lo voy a dejar aquí, chicos. Lo voy a dejar aquí y mañana, bueno, seguiremos dándole caña. Mañana tendréis... Bueno, mañana no. Ayer tuvisteis el vídeo del evento y hoy habéis tenido este. Así que volveré próximamente. Si sigue el evento, pues volveré con los siguientes vídeos del evento o lo que sea, ¿vale? No sé, ya veremos mañana. Pues como todavía no he grabado el vídeo de los eventos, no sé si van a seguir o no. En teoría sí, pero si siguen, pues volveré cada vez que venga el evento. Y tengo que jugar, ya tenemos el lado positivo que hemos puesto también, por cierto, al día con la historia principal otra vez y con la misión legendaria. Ya lo tengo todo hecho, porque tengo la misión legendaria de Hito, lo hicimos el otro día y hemos hecho esta principal. Así que en teoría solo me queda hacer lo que serían los encuentros, chicos. Todos estos encuentros. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 encuentros. Así que en cuanto pueda, los iré haciendo, ¿vale? Lo único que nos queda de lo que sería historia, entre comillas. Lo demás está todo hecho. Y en el canal, como siempre. Así que nada más, muchas gracias a todos. Espero que os haya molado este vídeo. Y próximamente más y mejor. Así que nada más. Se despide este vídeo otro vídeo especial de la historia oficial, ¿vale? Del juego. Del personaje Senge nuevo y tal, el tema de Liu y tal. Y como si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. Siguiente vídeo, pues próximamente, ¿vale? Así que hasta el próximo. Adiós, chicos.